Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Consulado colombiano en Aruba cambia de locación a partir del próximo mes. Llega Pop-Up News de Web con su segmento de servicio al cliente. Arajet llega a Aruba para conectar a los viajeros con la República Dominicana. Ataques violentos de la comunidad en Vera, en Colombia, en contra de la policía. Filas de personas en los refugios de Nueva York de migrantes que llegan a pedir ayuda. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de hoy de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y con importante información que fue suministrada por el Consulado de Colombia acá en Aruba, pues como sabemos ellos han estado durante algún tiempo ya pendientes a la nueva locación. Sin embargo, anunciaron que a partir de hoy, mañana y el próximo lunes van a continuar habilitados para así recibir a las personas sin cita. Sin embargo, estarán cerrados para poderse mudar. Esta es una información que fue entregada por el Consulado de Colombia en Aruba, pues finalmente el consulado se trasladará a su nueva sede, en virtud de lo cual no habrá atención al público entre el próximo martes 25 de octubre y el lunes 31 de octubre del presente año. Por este motivo es importante que todas aquellas personas que necesiten algún servicio por parte del consulado, bien sea colombianos que necesiten trámites o cualquier otra ciudadanía, que pueden pasar libremente durante estos días, es decir, hoy jueves, mañana viernes y el próximo lunes 24 de octubre, podrán los ciudadanos hacer sus trámites sin importar si tienen cita o no. Ya a partir desde la otra semana, ellos se van a mudar. Las emergencias de los usuarios serán atendidas en el correo cancilleria@cancilleria.gov.co o también en el número WhatsApp 561-1095. La nueva sede del consulado estará ubicada en el local del edificio de Marisol Building en la L.G. Smith Boulevard número 62 en Oranjestad. Esto es diagonal al Parque Wilhelmina. Es decir, para que todos los ciudadanos que en este momento necesitan hacer cualquier trámite podrán pasar el jueves, mañana viernes y el próximo lunes sin la necesidad de alguna cita. Sin embargo, ya cuando estén totalmente acomodados con el consulado, también darán a conocer para que los usuarios puedan recibir los servicios. A esta hora a nuestra emisión llega un nuevo segmento de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad hablando del servicio al cliente, lo importante de tener esta información para la clientela. Web está organizada en 6 diferentes sectores, tour con un diferente departamento. Así, botin sector de distribución de agua, con entre otros el departamento de servicio na cliente. El departamento aquí te ofrece, manera palabra nanta bisacaba, servicio na cliente. Nanta contesta todo tipo de pregunta, instalar maintenance de agua, solucionar problema con agua, procesamiento de pago, you name it. Timbiaha te trata de conversación ameno, pero Timbiaha te trata también de situación bastante complicada. Con meta para brindar el mejor servicio posible a los clientes, nos inicia un trayecto de training y coaching. Departamento de Customer Service oferece serviço a mais de 50.000 clientes, residência, companhia, hotel. Assim, na roupa cliente com assim na roupa desejo e situação diferente. Como funcionário de Customer Service, Hobby Bia bota a primeira pessoa de contato para o cliente. Para dia, nós temos mais ou menos 150 chamadas de telefone. Nós recebemos mais de 7.000 mensagens para Luna via WhatsApp. Também nós temos Hobby e-mail. Não te importa como ele chega a nós. Da nossa tarefa para contestar perguntas mais melhor possível e solucionar problemas mais efetivo possível para o cliente. Para un luna largo, nos haya training intensivo camina a poner énfasis arriba escuchamiento, con atención y buena comunicación, pero también con anda con cliente de una manera positiva. Timbiaja, cliente nan tin hobby pregunta,
Tim viaja nanta rabia e em algum caso web mesmo por solucionar um problema de cliente, pero por dar um conselho sim. Por meio de training e coaching intensivo, nos ajuda mais claramente para por tratar a situação de cliente na uma maneira rápido e efetivo, pero também positivo. PCI Webta queda equipar su empleado para por atender su cliente más mejor y justo posible. Cliente contento, empleado contento, web contento. No solamente ahora, pero también en futuro. Teodoro Simán. Esta semana tuvimos la oportunidad junto a Arajet de dar información frente a los agentes de viaje y esta nueva aerolínea que estará conectando a Aruba y a la República Dominicana. Tuvimos la posibilidad de tener esta gran información con los agentes de viaje y así como dice su eslogan, ¡vamos arriba! Arajet, la nueva aerolínea ultra bajo costo para la República Dominicana, ya está en Aruba. Esta nueva línea ha venido con una explosión de precio y de facilidades para nuestros ciudadanos, que eso nos hace sentir feliz, porque así el turismo va a avanzar más. O sea, vamos a tener más oportunidades de recibir a nuestras personas aquí y ellos ir hacia allá. Son muchas las personas de los diferentes países y naciones que quieren saborear República Dominicana, ya que yo diría que es uno de los países que está completo, que no nos falta nada, aunque seamos pequeñitos. Lo que nosotros estamos dispuestos es a ofrecer tarifas que van de un 30 a un 40% de las tarifas tradicionales que se ofrecen en los diferentes mercados. Es ultra bajo costo que al final para el cliente se traduce en ultra bajo precio. Ya tenemos bastantes destinos operando, incluyendo Aruba, que vamos a tener ya vuelos regulares a partir del 27 de octubre. Nosotros vamos a tener inicialmente dos días de vuelo, una el jueves, otra el lunes. Vamos a tener horarios muy convenientes, por ejemplo de Santo Domingo saldríamos 11:30 de la mañana en el vuelo que va acá, que luego regresa a Santo Domingo de Aruba, y los lunes estamos saliendo de Aruba a las 3 de la tarde. Todos nuestros vuelos son directos, inclusive hemos creado muchas rutas que antes eran indirectas a vuelos directos desde Santo Domingo. Aquí tuvimos diversas agencias de viaje de Aruba y en verdad tuvimos una muy buena reacción. La capacitación fue bastante detallada por parte del señor Vladimir. Felices, como siempre lo digo, porque estos son espacios muy importantes para nosotros los agentes de viajes, para nosotros poder también orientar a nuestros clientes. Cada aerolínea que llega, cada oportunidad de viaje es un beneficio tanto para nosotros como los agentes de viajes, como para los pasajeros, porque es acceso a mejores precios, a más comodidad y a más opciones para viajar. Me gustó muchísimo, no tenía idea que tenían aviones tan grandes, es una muy buena oportunidad para una ruta que es relativamente corta, muy apreciada y muy solicitada en Aruba. Los precios están maravillosos, así que bueno, creo que va a ser una grandísima oportunidad para nuestros viajeros dominicanos y para quienes quieran conocer esa isla tan hermosa. Experiencia súper grata porque es algo nuevo para nosotros, es algo que día a día nos estamos capacitando para conseguir más clientes, para que podamos ofrecerle diferentes opciones al pasajero como tal, ya que el pasajero siempre busca la comodidad, un precio más económico siempre para poder llegar a un destino donde él quiere, y pues nada, siempre buscamos que todos puedan viajar a donde quieren con la preferencia que ellos deseen. Bueno, bastante interesante por las rutas que ellos tienen en este momento. Para nosotros en la agencia es algo completamente nuevo y las conexiones que tienen ellos pues bastante interesantes, como México, como Costa Rica, como El Salvador, Perú. Mucha gente de nuestros clientes siempre desean ese destino. Perú se mueve muchísimo y bueno, ahorita tenemos una nueva aerolínea que ofrecer, así que súper interesante. Lo bueno es que con Arajet ya redujo bastante el costo aéreo, que anteriormente era el doble o el triple de lo que Arajet está actualmente cobrando. Y
Adicionalmente le permite ya que esos usuarios que anteriormente no podíamos viajar porque la cosa estaba muy difícil, porque acabamos de pasar tiempos en la aviación que estaba muy complicada, hoy en día ya se nos hace mucho más fácil. Algunas personas que quieren viajar 2 veces pueden regresar a viajar 2 veces al año en vez de una sola vez y visitar a sus familiares, a los que somos dominicanos, porque también soy dominicano, y a esos que le tenemos ese cariño a República Dominicana, que le gusta la bachata, que le gusta el merengue, que le gusta el moro, le gusta toda la comida de allá, pueden disfrutarla ahora nuevamente, gracias a que ahora ya está acá. Sí, vamos arriba. Y el de República Dominicana lo tiene todo. República Dominicana tiene una variedad de opción para hacer turismo, montaña, playa, deportes, médico inclusive. O sea que la verdad que el abanico de opciones es súper interesante. La gastronomía, la música, la cultura, la afabilidad del dominicano, el calor, el clima. Nos parecemos en muchas cosas, en muchos aspectos con Aruba y queremos integrarnos cada vez más. Arayet.com. En nuestra ronda internacional empezamos con los desmanes violentos que se evidenciaron el día de ayer en la jornada de protestas de la comunidad indígena de Embera en contra de la policía y también del SMAT. Advertimos que las imágenes que van a ver a continuación son bastante fuertes de cómo la emprendieron en contra de las autoridades. Lo vivido en el centro de Bogotá fue más que angustiante. Los primeros videos dejan ver cómo un grupo de manifestantes se lanza contra el edificio de Avianca, al lado del Parque Santander. Los vidrios son destruidos. Ciudadanos desde edificios vecinos grabaron los primeros momentos. Ante los desmanes, los hombres del SMAT bajan a la carrera séptima para impedir el ingreso de los manifestantes al edificio de Avianca. Las agresiones con palos y varillas son aterradoras. Todo porque los funcionarios del agrario querían salir bien. En esta otra imagen se ve a una mujer con un niño a la espalda, lanzando piedras contra la policía. Gestores de paz de la alcaldía, que trataron de mediar y pedir calma, también fueron atacados por la turba. El enfrentamiento hizo que los manifestantes se movieran hacia la Plaza de Bolívar. Aquí se ve como una patrulla de la policía y una moto giran por la peatonal carrera séptima hacia el sur. Los policías motorizados a velocidad caen y sobre ellos se abalanzan decenas de indígenas que con sus bastones de mando los golpean sin piedad. ¡Lo mataron! Civiles trataron de proteger a los uniformados. Uno de ellos prácticamente perdió el conocimiento por los golpes. ¡A una policía! En este otro video, indígenas golpean a una patrullera de la policía y la arrastran por una de las estaciones de Transmilenio. ¡Que no le peguen! ¡Que no! Ciudadanos prácticamente se la quitan de sus manos y se la llevan por la carrera séptima para protegerla. Pero los manifestantes también fueron golpeados. Este video deja ver cómo 2 personas fueron detenidas por el SMAT. Una de ellas prácticamente es arrastrada mientras la gente cuestiona a los policías. El balance no podía ser peor. Decenas de heridos, vidrios y locales rotos, 2 capturados. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa llegaron en las últimas horas al hospital de la policía para ver a los hombres y mujeres de la fuerza pública que resultaron golpeados. Paralelamente se ofrecieron hasta 50 millones de pesos por quien brinda información sobre estas personas que al parecer instigaron a los desórdenes. Cambiando de tema, ante la negativa de los Estados Unidos de recibir a más personas de origen venezolano que crucen la frontera de una forma ilegal, ante esto la embajada en Washington ha indicado y le está pidiendo al gobierno de Joe Biden que abra el cupo de más de 24,000 ciudadanos que han sido habilitados para que de esta forma más personas puedan ingresar a territorio americano. El informe es de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que no se admitirán a más venezolanos que intenten ingresar por la frontera sur. Ahora solo podrán hacerlo por vía aérea. El cupo límite establecido, 24,000 personas.
una cifra que la Embajada de Venezuela en Washington considera que debe aumentarse. Y esto lo decimos porque si vemos el promedio de lo que ha estado entrando los últimos meses por la frontera sur, en el caso de ciudadanos venezolanos, en agosto fueron un poco más de 25.000. El Departamento de Seguridad Nacional no descarta que este sea solo un número inicial, pero mientras tanto, los ciudadanos interesados pueden iniciar el trámite en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Este es un proceso nuevo. Ambos países, los Estados Unidos y México, van a estar revisando muy de cerca cómo funciona, si tiene el efecto que entendemos en la frontera, y si está funcionando bien y reduce la migración irregular, vamos a seguramente revisar los números y puede ser que se amplíen. La norma establecida por las autoridades estadounidenses es que todo ciudadano venezolano que intente cruzar la frontera será devuelto a México. Y si esto es así, ¿qué opción tienen los venezolanos que estaban próximos a solicitar asilo en la frontera sur? Si son personas con vulnerabilidades, estoy hablando de situaciones médicas, o si han sido secuestrados o presenta algún peligro inminente ahí en México, yo les sugiero que tienen que pedir una de las excepciones para poder entrar a los Estados Unidos legal. Lo que va a pasar si pasan la frontera, si no lo regresan bajo el título 42, como ya empezaron a hacer a partir del 12, puede ser que van a estar detenidos y van a tener que pasar lo que es un miedo creíble y luego a presentar su aplicación de asilo con un juez de migración, pero detenido. El acuerdo entre México y Estados Unidos para que los venezolanos sean deportados a territorio mexicano es lo que permite la aplicación del título 42. Pues hablando de esta situación, del sueño que tienen muchísimos migrantes de en esta oportunidad dejar Venezuela y poder ingresar a los Estados Unidos, hoy conocimos la historia de una joven que dice que a pesar de que ella conoce la nueva reforma migratoria que fue anunciada por los Estados Unidos, ella lo quiere intentar y cruzar el río. De volver a mi país. Y sé lo que las reglas que han puesto ahora nuevas, sé todo lo que está pasando, pero lo quiero intentar. Esta venezolana cruzó irregularmente la frontera y llegó a Yuma, Arizona, pasadas las 2 de la mañana de este miércoles. ¿Y tú tienes miedo de que te deporten? Sí. ¿Y si eso puede llegar a pasar, qué piensas hacer? No sé. A pesar de su esfuerzo y esperanza, se enfrenta a una nueva política que deporta sin excepciones a los venezolanos que llegan por vía terrestre y sin documentos. ¿Tiene pasaportes? Hasta hace una semana, en este punto fronterizo, el flujo de estos ciudadanos era constante. Esta cédula de identidad que hallamos a un lado del muro lo constata. Normalmente era de 30-40% de las personas cada día eran venezolanos. Lo más importante es que se queden en fila. Eso nos dijo Fernando Quiroz, un voluntario que ofrece bebidas a los migrantes que llegan y esperan ser inspeccionados por la patrulla fronteriza. La venezolana fue la única que pudimos encontrar en nuestro recorrido. Durante esta madrugada ingresaron cientos de migrantes de diversas nacionalidades a este punto fronterizo, entre ellos cubanos y nicaragüenses que se mostraron cautelosos ante la nueva regla para los venezolanos. No sabemos cómo los va a ir aquí. Yader González llegó desde Nicaragua, pero se enfrenta a un proceso incierto. Nosotros simplemente hacemos un gran doble esfuerzo para venir aquí. Y la deportación podría terminar con su sueño. No sabemos si los van a dejar aquí o los van a deportar. Pese a eso, los cambios anunciados por la administración Biden en el caso de los venezolanos no han desanimado a cientos de migrantes. Porque al final no tenemos nada que perder, ¿sabes? Al revés, nos encaminamos a lograr algo, ¿sabes? Que en nuestro país no se puede. Es tanta la gente que está cruzando en este punto fronterizo que las autoridades no se dan abasto para transportarlos a un centro de procesamiento. En Nueva York ya continúan habilitando diferentes albergues para los diferentes inmigrantes que llegan allí no solamente a pedir comida, a pedir ropa, pero también que le puedan ayudar en su situación. Y es que comienzan a bajar las temperaturas en Nueva York y también con eso empiezan a descubrirse más faltantes para estos migrantes. Comenzó a bajar la temperatura y muchos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York vivirán su primer invierno. Un grupo numeroso se acercó a esta iglesia de Manhattan para recibir donaciones de ropa.
Sin embargo, no pudimos agarrar nada, ni zapatitos, ni nada para él y hay mucho frío, nada manos heladas. Filas interminables desde muy temprano daban cuenta de la necesidad de artículos básicos para vestir, pues muchos llegaron hasta en sandalias y muy poco abrigados. Pues me tocó desde las 7 de la mañana hasta esta hora, no he comido, no hay nada por estar pendiente de hacer la fila para poder conseguir algo para el frío que me tuviera. Los zapatos que conseguí, mira, me quedan muy apretados, me los tuve que poner así, no tengo zapatos. Voluntarios en la iglesia no se daban abasto. Venga, le muestra el teléfono. Tenemos como 200, 300 personas creo allá afuera y más las que han salido como unas 400 personas creo, no sé. Pero lo que sí sabré decir es que hay mucha necesidad. E hicieron un llamado a la comunidad para seguir donando abrigos de todas las tallas. Pantalones, boxer, abrigos, zapatos, de todo, mire. Se calcula que cerca de 19.000 migrantes han arribado a las ciudades de Mayo. Con la nueva política de asilo para los venezolanos desde México, el paso podría detener el envío de migrantes en autobuses a la Gran Manzana, según reportes de la administración de esa ciudad fronteriza de Texas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hombre sin manos causa furor en TikTok por hacer tutoriales de maquillaje. noite me que queda pra cubo, pero mi me se manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada de um solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid tu coste um solo paquete e queda claro aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, nos encanta resaltar esas historias que se viralizan en las redes sociales y en esta oportunidad les contamos la historia de un joven de 24 años en el Brasil que, a pesar que nació sin sus extremidades, se ha vuelto una tendencia en las redes sociales, por ejemplo como en TikTok, por maquillarse sin sus brazos. Vea cómo lo hace. Hace poco se conocía la historia de Zully, una joven colombiana que es capaz de hacer obras de arte sin ayuda de sus brazos. Pues hoy la historia ha sido diferente. En esta oportunidad el protagonista es Gabe Adams, quien, aunque también ha vivido toda su vida sin sus extremidades, ha sabido sacar provecho de sus habilidades en el maquillaje, haciendo un par de tutoriales en TikTok. Se trata de un joven de 24 años que nació en Brasil y que fue dado en adopción a los 9 meses de vida, siendo criado finalmente por otra familia. El joven sufre el síndrome de Hanhart y desde pequeño demostró
su gusto por el maquillaje, algo que surgió cuando en el colegio se involucró en concursos de baile, por lo que para sus presentaciones él mismo practicaba con su rostro. Y como se ven en estas imágenes y con diferentes tutoriales que sube a las redes sociales, demuestra lo que él realiza constantemente con su maquillaje, no solamente utilizando diferentes técnicas, pero también en esta época de Halloween ha ganado una gran tendencia. Entre tanto, Zeitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, tiene importante información que compartir con todos sus clientes, porque Zeitar recientemente ha recibido varias preguntas de los clientes sobre la SIM para el iPhone 14, el cual Apple lanzó recientemente. Para aclarar esto, Zeitar desea dar explicación a los usuarios que utilizan Apple y que están interesados en el modelo de celular nuevo. Apple lanzó el iPhone 14 en diferentes versiones y hay una versión que tiene la SIM regular y hay otros iPhone que el Apple lanzó anteriormente. Con esto, Apple lo distribuirá alrededor del mundo, incluido Aruba. Sin embargo, el mercado local de los Estados Unidos lanzó un modelo especial de iPhone 14 que trabaja solamente con tecnología eSIM. Y con esto es una tecnología nueva que no está adoptada todavía para el mundo ni tampoco para Aruba. Por este motivo, los iPhone 14 que están siendo comprados en tiendas de Apple en los Estados Unidos, por lo pronto no trabajarán en Aruba. Y a esta hora llega Loto con su información del Mini Mega y el Mega Plus, porque están buscando a un nuevo ganador. Así que asegure sus números para que usted también esté en juego. Loto, la lotería de Aruba, llega con su Mini Mega que está en 675.000 florines y con el Mega Plus 275.000 florines extra, que nos da un total de 950.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 21 de octubre, el jackpot del Mini Mega está en 675.000 florines y con solamente 2 florines más tendrán la oportunidad de ganarse 275.000 florines extra, lo que quiere decir que tenemos una suma total de 950.000 florines. Compren sus tickets para el Mini Mega y su Mega Plus con Loto, la lotería de Aruba. Y los dejo con noticias del entretenimiento y con la reciente canción que lanzó la colombiana Shakira, Monotonía, que no solamente es un mensaje directo para Gerard Piqué, porque si nos damos cuenta en el video, aparece el mismo suéter que utilizó con Gerard cuando lanzó la canción Me Enamoré. Sin embargo, también al parecer hay un cierto bullying en contra del jugador del Barcelona, porque quieren sacar una camiseta del Barcelona con el logo de Shakira. Vamos a ver si esto es cierto. Fue culpa de la monotonía. El estreno de Monotonía, la nueva canción de Shakira, sigue sumando comentarios en las redes sociales, y no solo por su calidad musical, sino por tratarse de la primera vez que la cantante colombiana aborda el tema del despecho tras confirmarse su separación con Gerard Piqué. Días antes de anunciarse la ruptura, hay que recordar, había lanzado Te Felicito. Más allá de la dura letra, hay un momento específico en el video de Monotonía en el que aparece un personaje que le dispara una bazooka a Shakira, impactando literalmente el corazón y dejándolo en el suelo. Los internautas no dejaron pasar un detalle específico. El actor que usaron para esta escena está vestido igual que Piqué cuando apareció en el video de Me Enamoré, la declaración de amor hecha de canción por Shakira al padre de sus 2 hijos. Parece que la novela de la separación de Shakira y también Gerard no tendrá un fin cercano, pues en las últimas horas se reavivó la controversia por la posibilidad de que aparezca una publicidad de Shakira en la camiseta del Barcelona. De acuerdo con declaraciones de un periodista deportivo en Barcelona, Spotify, el principal patrocinador del equipo Blaugrana, ha lanzado una campaña publicitaria en la que pone los logos o nombres de varios artistas en el equipo para generar más ingresos mutuos. Por lo tanto, según información, ahora sería el turno de Shakira para que su logo aparezca en la camiseta del Barça, entre otros artistas que también podrán aparecer. Sin embargo, según lo que han dicho, Gerard Piqué tendría que utilizar su camiseta del Barcelona con la S de Shakira.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que ustedes nos pueden ver en Primera Plana con Alejandra Forero en Facebook para mirar esta y todas nuestras emisiones. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.